¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya lo saben, es un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. No cambien de emisora, arrancamos y lo hacemos hoy con un índice, con un informe fundamental, importantísimo y que habla mucho de cómo estamos en España en libertades. El índice de libertad humana. Arrancamos. Bueno, y es importante este índice que les estábamos comentando por varios motivos. En primer lugar, porque aunque sea poco a poco, aunque sea legislación tras legislación, norma tras norma de las que se van aprobando, suceso tras suceso, porque ya lo veremos dentro de este índice, todo lo que sucedió en España a través o a raíz de la pandemia del COVID-19 en el año 2020 es muy importante para entender lo que le ha pasado a España. Bueno, pues parece que no nos damos cuenta, pero poco a poco lo que ha sucedido en España es que hemos ido perdiendo libertades. Es verdad que el gobierno siempre nos habla de que, bueno, ya lo han oído ustedes 1.000.000 de veces, que la economía española va como un cohete, que esto va como una moto, que los españoles vivimos mucho mejor. Los sindicatos el otro día, después de la visita del señor Núñez Feijóo y después de que Pedro Sánchez se riera de Núñez Feijóo, igual que hicieran el resto de sindicalistas, hablaban de que el Partido Socialista nos había traído una época de grandes derechos y que habíamos ampliado los derechos, esos que cuando llega el Partido Popular los elimina. Sí, bueno, hablamos de derechos adquiridos o no adquiridos, pero la realidad es que lo que hemos perdido de una manera sistemática durante estas últimas legislaturas, durante los gobiernos de Pedro Sánchez, ha sido libertades. ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque este tipo de índices que analizan variables de distinto pelaje y que no necesariamente elaboramos desde esta casa, que podemos ser tachados dentro de esto que se ya conoce como fachosfera, los amantes del bulo y el fango, bueno, pues no lo elaboramos nosotros. Ni siquiera lo elabora por completo el Instituto Juan de Mariana, quien es el que lo ha evacuado, sino que ha utilizado los datos de los informes elaborados por el Cato Institute en Estados Unidos, el Instituto Fraser en Canadá. Institutos, desde luego, nada, digamos, cercano o que tenga algo que ver con el propio Instituto Juan de Mariana o con lo que hacemos en Libertad Digital en Es Radio. Pero lo cierto es que en este informe, en el índice de la libertad humana, todos los aspectos que en él se analizan de una manera sesuda y científica, lo que hacen, lo que certifican es que España ha retrocedido mucho en libertades. España, dentro de la Europa desarrollada, dentro de los 18 países de la Europa más occidental, hemos caído al antepenúltimo puesto. De 18 estamos en el puesto 16. Es decir, hemos retrocedido de una manera enorme en lo que a libertades se refiere. Libertades personales, libertades empresariales, libertades corporativas, libertades sociales. Hemos retrocedido prácticamente en todos los ámbitos y en todos los aspectos. Un informe que nos habla y mucho de cómo tuvo un impacto fundamental precisamente en la caída de este índice las decisiones que tomó el gobierno de Sánchez en la pandemia. Parece que son decisiones homologables, iguales o asimiladas a las que se tomaron en otros países, pero nada más lejos de la realidad. No en todos los países se tuvieron que cerrar todos los negocios y la gente encerrarse en casa sin poder salir con una norma explícita de que si te veían por la calle y no estabas paseando un perro ibas a recibir una multa. No que a los negocios que se atrevieran a abrir pues les iba a caer todo el peso de la ley, no, se tomaron otra serie de decisiones, sí, decisiones de distanciamiento social, recomendaciones para determinados sectores, pero no necesariamente se tomaron las decisiones tan drásticas que se tomaron en España. Unas decisiones que condujeron a una caída, a una crisis económica puntual sin precedentes. Si uno observa cualquier gráfica de las que tenemos a nuestra disposición, busquen ustedes desarrollo del Producto Interior Bruto, crecimiento del Producto Interior Bruto, crecimiento empresarial, desarrollo de negocio, llegada de inversiones, cualquiera de las gráficas a las que ustedes se quieran acercar en ese año 2020, hay un pico hacia abajo brutal, una caída enorme, que en España fue
más pronunciada que en el resto de países. ¿Por qué? Pues porque las medidas que se tomaron fueron infinitamente más gruesas, más restrictivas que en otras latitudes o que en otros países también cercanos o de nuestro entorno. Esto lo que ha hecho ha sido que reduzcamos y mucho nuestra posición en este ranking de libertades. Vamos a analizarlo y lo vamos a hacer con profundidad. Vamos a contar todas las conclusiones principales de este informe con ayuda de Rubén Folguera. Hablaremos también con Diego Sánchez de la Cruz, el responsable de estudios del Instituto Juan de Mariana, que nos ampliará esta información y nos dirá la profundidad de sus cifras y por qué llegan estas conclusiones. Y luego hablaremos de cuál es nuestra posición en el mundo según este índice con nuestro analista de cabecera en el día de hoy, con Lorenzo Bernaldo de Quirós. Pero antes de todo este análisis en profundidad que vamos a hacer sobre nuestra caída en el índice de libertad humana en este estudio, antes nos vamos a ir con Beatriz García a analizar la portada de Libre Mercado. Pues estamos ya con Beatriz García, jefa de Libre Mercado. Bea, ¿cómo estás? Muy bien, Luis Fernando. Encantada de estar aquí. Muy buenas tardes. Hoy vamos a dedicarle el programa precisamente al informe que publicamos en Libre Mercado sobre el índice de libertad humana que ha publicado el Instituto Juan de Mariana a partir de los estudios del Cato Institute en Estados Unidos y del Instituto Fraser de Canadá, donde se analizan esas libertades civiles, políticas, económicas vigentes en distintos países del mundo. Como vamos a analizar esto en profundidad, cuéntanos qué otros titulares nos sirves hoy en Libre Mercado que sean dignos de acercarnos a ellos. Pues tenemos uno que es completamente desolador. Luego en la mentira económica profundizaremos un poco más en el asunto, pero bueno, es te el leo. Informe que haces. Informe, sí. Ojo, atención, no lo pierdan, por favor. Léanselo ya, acudan a Libre Mercado ahora mismo. Si no lo tienen, ábranlo y léanselo porque hemos de aprender mucho de lo que nos está contando Bea. Bueno, pues el titular dice así: el golpe invisible a los jubilados futuros. Ahora explicamos por qué es invisible. El gobierno sube 10 veces más la penalización a los salarios que la pensión máxima. Ayer conocimos el dato del IPC de noviembre. Con ese dato el gobierno hizo una media para calcular cuánto van a subir las pensiones en 2025. Ya sabemos que bueno, pues esta idea viene de la reforma de Escrivá, una reforma completamente irresponsable, pero muy electoralista, porque claro, contentas a más de 9 millones de votantes, casi 9,3 millones de los que hay en España. Pero ese dato del IPC también le sirve al gobierno para otros detalles que han pasado desapercibidos, pero que son, bueno, pues verdaderamente preocupantes. ¿Qué hacemos con ese 2,8%? Pues el gobierno decide con ese 2,8% cuánto va a subir la base máxima de cotización. Y con ese cálculo tenemos que va a subir en torno al 4%, porque sumamos ese 2,8% de la inflación media a un 1,2% adicional. Esto es una fórmula que ha ideado José Luis Escrivá, ahora gobernador del Banco de España, antes en la Seguridad Social y uno de los peores ministros de todo el gobierno de Pedro Sánchez, porque la verdad que ha sido, financieramente muy, muy irresponsable. ¿Cuánto va a actualizar Escrivá las pensiones máximas? Ese tope a las pensiones, ganes lo que ganes, siempre va a haber un tope. Pues coge el 2,8% y solo lo revaloriza un 0,1% adicional. Es decir, te subo los impuestos al trabajo un 1,2% adicional, pero te actualizo la subida de las pensiones máximas un 0,1 adicional, o sea, 10 veces menos, un completo, despropósito y sobre todo muy, muy injusto para los grandes salarios o los salarios más altos, que son, bueno, pues trabajadores cualificados y personas, valor añadido a nuestra economía que no hay que perder. Desde luego, como decía, imperdible el informe porque analizamos, como siempre, esa cara B de los grandes anuncios del gobierno, que son los Paganinis, a quién nos va a costar los cuartos esos anuncios
y esos ademanes triunfalistas de este Ejecutivo a los que tan acostumbrado nos tiene. Pero hoy es viernes. Los viernes me publica Mafo también. Hombre, pues de Good sí, Mafo, nuestro amigo de Good Mafo. Sí, el bueno, Mafo el bueno. Imposible hacerlo peor. Es su artículo de hoy. Creía que decías que su artículo era imposible haberlo hecho peor. Ese es el titular. Son buenísimos sus artículos, ya lo saben nuestros lectores. Bueno, pues ¿de qué nos habla Manuel Fernández Ordóñez, nuestro analista? Pues de los vaivenes continuos de todos estos políticos a nivel energético, como prometen 5 millones de coches sin tener ningún sentido. Eso es una promesa de Pedro Sánchez en España. Como dicen hoy una cosa, luego la contraria. Prometen millones de coches, pero no tienen una red de cargadores disponibles. Aumentan los aranceles y luego, por otro lado, se quejan de que se los aumentan a ellos. Guerras comerciales absurdas y todo políticas de empobrecimiento, centrales nucleares, etc. Pues bueno, un completo despropósito, Luis Fernando. Desde luego que sí. Beatriz, para este fin de semana, cuéntanos un avancito de lo que nos estáis preparando. Te voy a leer un titular. España nos debe 51 millones por las renovables y el gobierno ni nos coge el teléfono. Este textual es de un CEO de una compañía energética alemana, se llama Arean. Y bueno, Diego Sánchez de la Cruz ha hablado con él, con este directivo, Thomas Hopp, y bueno, pues está muy disgustado con España, ese país moroso donde ahora mismo es la fama que hemos cogido y fama con razón. No me extraña que también estemos atrás en los famosos índices. Beatriz García, muchas gracias. A vosotros, buen fin de semana. No te vayas muy lejos, que luego me tienes que contar la mentira. Luego vuelvo. Eso es. Momento de entrar de lleno ya en el tema del día. Les recuerdo, vamos a hablar hoy del Índice de Libertad Humana, ese informe elaborado, publicado, evacuado por el Instituto Juan de Mariana, elaborado también con los datos del famoso informe elaborado por el Instituto Cato Institute en Estados Unidos y el Instituto Fraser en Canadá, analizando el grado de libertades civiles, políticas y económicas vigente en distintos países del mundo, un ranking en el que España de nuevo cae a ocupar los últimos puestos dentro de las economías desarrolladas. En definitiva, un índice, la verdad que con unas conclusiones lamentables para nuestro país, lamentablemente, valga la redundancia. Rubén Folguera, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Rubén, has estudiado pormenorizadamente este informe y has sacado tus propias conclusiones. Cuéntanoslas. Bien, pues este informe, que como bien dices, elaboran el Instituto Cato y el Instituto Fraser, el Juan de Mariana lo que hace es colaborar con ellos y aplicar su metodología y sus conclusiones al caso español. Y se centran en España y, bueno, en el propio informe se destaca, ¿no?, como novedad de esta novena edición, porque se viene elaborando desde el año 2000, o sea, con datos desde el año 2000, pues por primera vez se incluyen estos datos gracias al Juan de Mariana, en los que se centran en un capítulo especial en España. Entonces, es un informe que abarcan distintas variables, entre ellas, pues por ejemplo, el Estado de Derecho, la seguridad y la protección, la libertad religiosa, el tamaño del Estado, la estabilidad monetaria, y lo que abarca al final son 165 jurisdicciones entre regiones y países para el año 2021, y lo que viene a decirnos principalmente es que en el último año en el que hay disponibles datos, que es el 21, como digo, sacamos la conclusión de que la libertad que la población disfruta a nivel mundial se ha reducido notablemente como consecuencia de las restricciones tomadas durante la pandemia por los gobiernos mundiales. O sea, todos los datos de los que necesitan estos informes para poder elaborarlos solo existen los de 2021, porque muchos de estos datos no se han podido, o sea, habrá muchos de los datos que sí que estén actualizados igual a 2023, claro, 2024, pero para poderlos utilizar todos de manera homogénea, el estudio está visto a 2021, justo el año posterior a la pandemia del COVID-19, en el que evidentemente por las libertades se restringieron muchísimo en el mundo. Lo curioso no es esto, que es natural, sino que en el caso de España ha sido especialmente sangrante. Sí, porque en el caso de España tenemos que, bueno, de los 18 países que... En el caso de España tenemos que dejar claro que evidentemente tenemos que hablar de España porque es el país que más nos interesa. Tenemos que ver precisamente en fin, cómo estamos
y cuáles son las principales conclusiones que tenemos que sacar, entre otras cosas porque ha sido un país que en los últimos años, en la última legislatura, ha sufrido en una caída de poder adquisitivo importante y donde fue el tratamiento de la pandemia más feroz, podríamos decir, del resto de países. Sí, entonces, entre los 18 países europeos que se contemplan en el estudio, España ha pasado a ocupar la plaza número 16. Esto quiere decir que somos el antepenúltimo país dentro del ranking europeo. Es decir, que somos el tercero por la cola que más ha restringido la libertad en este periodo. Entonces, aparte de esto, también hay que tener en cuenta que nuestro país ha cedido 10 puestos en comparación con el primer estudio del año 2000, ¿vale? Y durante el mandato de Sánchez, desde el 2019, ha caído 5 puestos en total. Por tanto, vemos que lo perjudicial que ha sido al fin y al cabo para la libertad de los españoles la llegada de Sánchez al poder, y no solo la llegada de Sánchez al poder, sino su perpetuidad en el mismo. Habla de derechos, no de libertades. Y nosotros hablamos ahora, Rubén, con uno de los responsables de la publicación de este informe, que no es otro que el responsable de estudios del Instituto Juan de Mariana, Diego Sánchez de la Cruz, amigo economista. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Luis Fernando, ¿qué tal? Bien, pues echándome a la cara un informe que no habla bien de España. Bueno, no es casualidad. Efectivamente, como bien habéis comentado en el programa, durante el mandato de Pedro Sánchez, España ha estado sujeta a la aplicación de una serie de políticas que han restringido severamente las libertades de los españoles. Libertades aquí entendidas además en el término más amplio, porque lo que hace el índice de libertad humana que publica el Instituto Juan de Mariana y que firman el Instituto Cato de Estados Unidos y el Instituto Fraser de Canadá, es medir la libertad económica, por un lado, la libertad personal, por otro lado, y la libertad política, en tercer lugar. De modo que son en total 86 indicadores que abarcan cuestiones que van desde la libertad de movimiento a la propiedad privada. Y en todos esos frentes, cuando agregamos los resultados, lo que nos encontramos es que efectivamente España no tiene una posición precisamente para tirar cohetes. De los 18 países de Europa Occidental somos el número 16 y hemos cedido además 5 puestos en el ranking global solamente en este periodo de gobierno de Pedro Sánchez. Si a eso le sumamos que en muchos otros índices, ya más específicamente dedicados a cuestiones como la competitividad fiscal, la libertad económica aislada de las demás libertades, los derechos de propiedad, etcétera, también estamos ahora mismo registrando resultados muy pobres, pues efectivamente nos sorprende ese malestar que yo creo que hay en amplios segmentos de la sociedad española con el rumbo que lleva nuestro país. ¿Cuáles han sido las principales fallas de nuestro desempeño para caer tanto en tan poco tiempo? Dicho de otra manera, Diego, tú que has sido el encargado de impulsar estas cifras, este informe, ¿qué es lo primero que habría que tocar para revertir la situación? Bueno, en realidad la puntuación de España se resiente especialmente porque nuestros niveles de libertad económica son mucho menores que los del resto de economías desarrolladas de Europa, salvo contadas excepciones. Entonces, lo primero es echar un vistazo a lo que hay a nuestro alrededor en términos de libertad de empresa, propiedad privada, impuestos, etcétera, y darnos cuenta que España se ha convertido en un país donde es cada vez más difícil invertir y hacer negocios. Ese es el factor principal por el que España no está bien posicionada. Hasta ahora, hasta estos últimos años de gobierno de Pedro Sánchez, sí puntuábamos razonablemente bien en lo referido a las libertades políticas y las libertades civiles y personales. En el ámbito de las libertades civiles y personales hemos vivido restricciones muy severas, por ejemplo, de la movilidad durante la pandemia, que han ido mucho más allá de lo que se ha aplicado en otros países y que han hecho que la puntuación de España se resienta. Todos esos estados de alarma que se decretaron durante la crisis del COVID, todas esas medidas de restricción de la movilidad de las personas, todos esos mandatos obligatorios desde cuestiones como el COVID han efectivamente penalizado la nota de España. Y además a esto hay que sumarle la erosión cada vez más acusada de la seguridad jurídica, el imperio de la ley y el Estado de Derecho. También quiero decir que los resultados del índice que conocemos ahora son para el año 2021, es decir, esta sería la situación de partida
con la que arrancó el año 2022 y estamos a punto de entrar en 2025. ¿Qué quiero decir con eso? Que estos 86 indicadores, tanto para España como para el resto del mundo, lo que reflejan es el rumbo que llevan los países hasta hace 2 años. ¿Por qué ese decalaje? Bueno, pues para que se puedan recopilar 86 indicadores de 200 países distintos, no es posible hacerlo, digamos, en tiempo real, porque cada país tiene su calendario, estadísticas, etcétera. Pero no creo que nadie se sorprenda si digo que es de esperar que la puntuación de España se deteriore y mucho cuando se incorpore todo lo que ha pasado 2023 y 2024 en nuestro país. De modo que si la situación, como te digo, es mala en libertad económica y se deteriora en imperio de la ley, Estado de Derecho y seguridad jurídica, y también en libertades civiles y personales, ¿cómo no anticipar que cuando tengamos los datos de estos 2 últimos años de gestión, la posición de España sea aún peor si cabe? ¿Y por qué no tenemos un indicador, Diego, que hable del número de imputaciones en el entorno del presidente del gobierno? Porque claro, si ya metiéramos ese dato, la cosa se dispararía en España y nos pondríamos Saltaría a la cabeza. la máquina. Saltaría Saltaría la máquina, ¿no? No, pero... Hoy la cabecera de uno de los diarios nacionales, con las fotos de todos los investigados que están en el entorno del presidente, incluida su esposa y su hermano, parece un calendario de Adviento, pero de la corrupción. Sí, no, oye, me encanta el título que le has dado, Calendario de Adviento de la Corrupción. Ese diario es el ABC, a nosotros no nos importa decirlo, pero te diría una cosa, Diego, que en esa colección de caras falta la más importante, la del número 1, que no aparece en esa colección. Oye, solamente para rematar, y con esta idea que nos dejabas votando, Diego, dices, estos datos corresponden al 21, dice, a nadie le extrañará que en estos últimos 4 años o 3 años y pico que llevamos ya desde el 2021, la situación haya empeorado, pero dentro de lo que ha empeorado, ¿cuál sería el indicador más claro de los más importantes que contienen estos índices que en España, lejos de mejorar, ha ido para atrás como los cangrejos? Yo lo que tengo claro es que vamos a sufrir retrocesos importantes en las calificaciones dedicadas a la libertad económica, por un lado, puesto que se han disparado los impuestos, la deuda, las regulaciones asfixiantes, etcétera, eso por un lado. Y por otro lado, entiendo que habrá una corrección también en las notas de seguridad jurídica, imperio de la ley, Estado de Derecho, porque es un frente en el cual, pues bueno, basta con leer los periódicos a diario para ver cómo se está cercenando una y otra vez los ideales, ¿no? de que exista una justicia independiente, una justicia imparcial y un Estado de Derecho regido por leyes sensatas y gobernado por tribunales no politizados. Lamentablemente, el Poder Judicial sigue haciendo su trabajo allí donde le dejan, pero en su misma cúspide, en el Tribunal Constitucional, se ha vulnerado por completo la independencia, que ya de por sí brillaba por su ausencia, convirtiéndolo ya en un aparato más de poder. Y esto tiene implicaciones económicas. Simplemente hoy leemos también a veces que se plantea una armonización del IRPF para obligar a las comunidades a fijar tipos por encima del 50%. Esto sabemos que vulnera todas las competencias autonómicas y que aparte de ser un sinsentido económico, pero claro, ¿quién acabaría tomando la decisión sobre la constitucionalidad o no de semejante atraco? Pues todos sabemos quién, los exministros de Pedro Sánchez. Entonces, creo que es evidente que la calificación se resentirá por lo que entienden todos los españoles, que es una realidad, que es el deterioro progresivo de sus instituciones. Diego Sánchez de la Cruz, muchas gracias. Por cierto, nos ha adelantado hace unos minutos Beatriz la pieza que nos has preparado para este fin de semana, hablando con el CEO de esa compañía, a quien España le debe por los laudos a las renovables, le debe una cantidad importante y ni siquiera le cogen el teléfono, ¿no? Tenemos 2 informaciones, yo creo, muy interesantes para el fin de semana, puesto que hemos podido hablar con 2 de los consejeros delegados de las distintas empresas afectadas. Estamos hablando de empresas a las que España debe decenas de millones de euros y, según vamos a explicar, pues el gobierno ni siquiera les coge el teléfono. Ya no solo es quien pague los laudos, sino que ni siquiera se sienta a hablar con ellos o atiende sus llamadas. Vamos a tener dos noticias publicadas en los próximos días al respecto, y las informaciones y las declaraciones no tienen desperdicio, puesto que son el pan de cada día que representa a todos estos inversores que inyectaron 70.000 millones en la economía española y vieron vulnerados todos sus derechos.
Diego Sánchez de la Cruz, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por hablarnos de este índice y por aclararnos esos puntos que nos resuelven las incógnitas de 2021 hasta nuestros días. Gracias. Gracias a vosotros. Y seguimos avanzando en este asunto, insisto, el informe de la libertad humana elaborado por el Instituto Juan de Mariana a partir de los datos del Instituto Cato de Estados Unidos y del Fraser en Canadá, un informe elaborado a fecha 2021 por la gran cantidad de datos de distintos países en el mundo que no permitían hacerlo más allá de esta fecha, pero que ya indica una tendencia muy importante en el caso de nuestro país de un deterioro institucional y un deterioro de las libertades no solo económicas sino también sociales y políticas. Para analizar esta posición de España en el mundo, ¿qué les parece si hablamos con uno de nuestros analistas de cabecera que mejor se sabe en este asunto? Que no es otro que el presidente de Free Market, Lorenzo Bernaldo de Quirós, quien ya nos escucha. Lorenzo, ¿cómo estás? Muy buenos días, escuchándos con mucha atención, como siempre. Bueno, pues tenemos, Lorenzo, este informe que ha evacuado el Instituto Juan de Mariana, el Índice de Libertad Humana, donde nos cuentan precisamente cómo, a partir de los datos del Cato Institute en Estados Unidos y del Instituto Fraser en Canadá, habla de ese grado de libertades civiles, políticas, económicas, en los que España ha retrocedido de una manera enorme, ocupa el puesto 31 de 165 países, pero resulta que de entre los 18 países de la Europa occidental estamos en el puesto 16. Estamos hablando de que perdemos ya no solo competitividad con nuestros iguales, sino que a nuestros ciudadanos los tratamos peor. Somos los que más libertades hemos recortado en la Europa occidental. Bueno, pues esto era una tendencia constante desde el año 2019 que va absolutamente a más y que lo que estamos asistiendo clarísimamente, como apuntabas muy bien, es a un retroceso absoluto de los dos elementos que configuran una sociedad abierta, que es el fondo del análisis del Cato y de Fraser, que son dos instituciones, que son la democracia liberal y la economía de mercado. Vemos un retroceso clarísimo en las libertades individuales en este país, que empezó siendo un retroceso de las libertades con minúsculas, ¿no? Que eran pues el poder fumar, poder beber, lo de las libertades clásicas del día a día, las libertades con minúsculas. Y en los últimos años se ha producido clarísimamente, o empieza a producirse un retroceso de las libertades con mayúsculas, las libertades clásicas de una democracia liberal. Y en el tema económico, pues lo obvio, España está asistiendo clarísimamente a un proceso inédito en Europa occidental. Solo hay, en mi opinión, en la realidad, un caso de proceso de estatización tan intenso como el que está produciendo la economía española, como fue el posterior a la Segunda Guerra Mundial en el Reino Unido. No hay precedentes. En ese escenario, la combinación de una reducción de las libertades civiles y políticas de los ciudadanos con la reducción de la libertad económica se traduce inexorablemente en que somos menos libres y más pobres. Además, lo somos en un entorno cada vez menos competitivo. Estamos viendo, Lorenzo, cómo que es cada día más evidente que Europa se ha quedado atrás respecto a sus grandes competidores, Estados Unidos, bueno, China. Yo creo que ya el que me oiga dirá, sí, hombre, lleva mucho tiempo sin ser un competidor a la altura de Estados Unidos el mercado europeo, pero sí es cierto que aquello que muchos sospechábamos, ¿verdad, Lorenzo?, desde hace años, que estábamos perdiendo competitividad, que nos estábamos dando un tiro en el pie, que no podía ser esto burocracia, estas regulaciones, estos impuestos absurdos a miles de cosas dentro de las industrias europeas, bueno, que nos están restando competitividad, pero es que España, dentro de esa digamos, motor gripado que es Europa, es casi la bujía que falla. Bueno, nosotros nos hemos convertido indiscutiblemente en el país más colectivista de una Europa, que es el colectivismo light, es decir, es un modelo estatista, socialdemócrata, que está agotado, y dentro de ese modelo nosotros obviamente nos hemos ubicado en el segmento más radicalmente de izquierdas en el modelo social y económico de un continente que, como apuntas muy bien,
está en decadencia. ¿Esto en qué se va a traducir? Si esta dinámica sigue, Europa en efecto está perdiendo cada vez más peso específico en la economía global. Está, como apuntabas muy bien, con un gap brutal respecto a Estados Unidos, un diferencial de productividad del 30-35%, y eso no se va a recuperar sin un cambio de modelo que nos satisfa. Pero dentro de esa decadencia global de Europa, nosotros nos vamos a encontrar, si no se invierte esta tendencia, que en un plazo de 5 o 10 años, en 10 seguro, en 5 todavía es muy pronto, España puede ser uno de los países, entre los 2-3 países de la Unión Europea, con un PIB per cápita más bajo. Nos han pasado en los últimos años Eslovenia, Malta, Chipre, Estonia, Lituania, y esa dinámica es de el declive. España está perdiendo no solo el tren de la economía global, sino que está perdiendo incluso el tren de la economía más decadente del mundo occidental en estos momentos, que es la europea. Entonces el panorama es muy negativo. Tenemos un escenario que lo que requiere es una ruptura radical con la trayectoria que ha emprendido este país desde el año 2012, no digo desde el 2019, y eso no se atisba. Vamos mal y vamos a ir peor. Lorenzo, tengo aquí conmigo a Rubén Folguera, que ha estado también brujuleando este informe, y quería comentarte un dato. Sí, porque el informe destaca cómo entre los países menos libres y los más libres existe una brecha de más de $30.000 en términos de renta per cápita, porque se cifra que en los países más ricos la renta per cápita, digamos, promedio sería de unos 47.000 euros, mientras que en los más, o los menos libres, mejor dicho, sería de 14.000. Sí, vamos a ver, lo que demuestra de una manera evidente desde el inicio de todos de sus informes, tanto el del Cato Fraser como el de la Heritage, es que existe una correlación marcada, consistente, estable entre libertad económica y nivel de vida y PIB per cápita. Obviamente los países que tienen más libertad económica son los países que tienen además un nivel de vida más alto. Y nosotros estamos situándonos de manera consistente en la franja cada vez más reducida. Si como apuntabas muy bien, el PIB per cápita medio de los países desarrollados estaría alrededor de $40.000, España está en 23.000. Es decir, está en la franja baja de los países desarrollados. Y el problema no es que esté en la franja baja de los países desarrollados, es que cada vez se reduce más en términos relativos. Entonces, esto es un escenario en el que hay que explicar claramente a la sociedad española, cosas que deberían hacer con cierta pedagogía, además, algunos partidos, en concreto los partidos de la derecha, que España necesita libertad económica, necesita sacudirse esta asfixiante burocracia, este peso del Estado, tanto en gasto como en impuestos, que asfixia la energía creadora del país. Y nadie hace eso. Vivimos adormecidos entre un colectivismo carnívoro que empieza a ser este gobierno y el colectivismo light de la oposición. Eso es muy malo. Bueno, es muy malo y habla muy mal de lo que lo estamos haciendo. Por no dar todo notas negativas, intentando hacer un poco de político, Lorenzo, y como siempre dice, no, hay que vender algo positivo, hay que vender algo positivo. No sé si es positivo o no del todo, pero ¿cuáles son las 2-3 piezas que habría que tocar para que las cosas empezaran a cambiar, al menos en España? Ya sé que es muy difícil el cambio un poco con todo el eje que tenemos en Europa, pero ¿qué 2 o 3 decisiones serían definitivas para dar un cambio de rumbo importante a la deriva lamentable que lleva nuestro país? Pues la de siempre, porque en economía no hay milagros, lo que hay es buenas y malas políticas económicas. Hay que reducir el tamaño del Estado, tanto en su aspecto de intervención microeconómica en los mercados, como el nivel de gasto público y de impuestos. Por lo tanto, liberalizar la economía para potenciar el crecimiento de la oferta y el PIB potencial, y por otro lado, eliminar el peso del Estado para quitar amarras al desarrollo de la energía productiva. Y un segundo elemento y básico es
crear un marco de estabilidad y seguridad jurídica. Es decir, un gobierno y un país no pueden en absoluto pretender que el crecimiento económico se desarrolla con reglas del juego cambiantes y arbitrarias en función de los caprichos del poder. Esos tres elementos son claves y además había que recordar que es importante que esos tres elementos son los que señala con muchísima exactitud el último premio Nobel de Economía, Acemoglu, que ha dedicado toda su obra de los últimos años a enfatizar la importancia del marco de estabilidad institucional y macroeconómica. Eso es lo que hay que hacer y el problema es que aquí eso no lo plantea nadie, ni a izquierda ni a derecha. Unos se quieren convertir en el taller de reparaciones del modelo socialista y los otros profundizar más todavía en la deriva estatista de la economía española. ¿Qué pensaría Acemoglu, Lorenzo, si viera la portada ABC de hoy que comentábamos antes, ¿no? Esa colección de caras con imputaciones alrededor de lo que es el presidente del gobierno y la figura de la presidencia del gobierno? Acemoglu pensaría que es raro que esos personajes de tez pálida estén en un país desarrollado y no en África, ¿no? Pues sí, la verdad es que podría ser una reflexión seguro de la que haría Acemoglu. Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de Free Market, millones de gracias por analizar con nosotros este informe, el alcance que tiene y por aportar ese granito de arena a la hora de tratar de señalar algunas soluciones. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Un saludo. Y vamos abriendo página de mercados después de conocer todo lo que tiene que ver con este informe que le hemos estado contando. Rubén, muchas gracias precisamente a ti por ese análisis que nos has hecho de las principales aristas que ofrece este índice de libertad humana y que habla precisamente de el deterioro que hemos sufrido en Europa, pero muy especialmente en España. Y no es desdeñable, ¿verdad, Rubén? No. Precisamente lo que comentábamos sobre Europa. Sí, es que, en fin, Europa, como señalan siempre nuestros analistas, y creo que es evidente, se está encaminando a un proceso de, bueno, ya está en ello, pero cada vez se acelera más, su estancamiento económico y que en parte viene ligado por la demografía, por supuesto, pero también por las políticas y el inmenso peso del estado de bienestar en nuestro continente, ¿verdad? Pero esta tendencia es preocupante también a nivel mundial, porque como señala el informe, y por acabar con esto, casi el 90% de la población mundial experimentó una caída de la libertad humana entre el 19 y el 21. En concreto, el 89,8% de la población. Hombre, con todo lo que sucedió Claro. en ese año 2020 con el COVID, yo creo que también es lógico entender que va a haber un retroceso en términos generales, pero siempre digo, no es una maldición divina. Es verdad que pareció una maldición que nos afectaba a todos, pero hubo países que incluso durante ese año consiguieron incrementar y de una manera muy notable su renta per cápita. Es lo que decía Lorenzo Bernaldo de Quirós hace un minuto. Existen buenas políticas económicas y malas políticas económicas. Buenas políticas y malas políticas, en definitiva. Lo dicho, Rubén, muchas gracias por tu análisis. Hemos abierto página de mercados y yo les tengo que comentar cómo va nuestro principal indicador, el IBEX 35. En este momento se deja un 0,2%. Habría en esta mañana de viernes cayendo un poquito más fuerte. En este momento los valores que más suben dentro del IBEX 35 son Grifols con un 1,66% arriba, Naturgy con un 1,39%, Puig Brands con un 1,07% arriba. Por otro lado, los que más bajan, dos de los blue chips más importantes, Telefónica en este caso con un 1,28%, Santander con apenas un poquito más de un 1%, Mafre con un 1,45% son los que más bajan. También está bajando otra de las renovables que, como estos días hemos estado contando, han caído con fuerza. Solar Energía se deja un 1,09%. ¿Qué más asuntos están cotizando hoy en los mercados? Mucho ojo a lo que decíamos, el dato de inflación en la eurozona. Los servicios, nos dice la información especializada, en este momento siguen pesando sobre la inflación en la zona euro, que repunta hasta el 2,3% en noviembre. El IPC de Francia se acelera y repunta una décima en noviembre hasta el 1,3%. La inflación continúa repuntando. Aquí lo hemos dicho un millón de veces, la inflación
tiene mucho que ver con el agregado monetario, la masa monetaria en circulación, y esa, después de un año de tipos de interés altos o no tan bajos, no se ha drenado como se debería haber drenado. Fíjense ustedes en lo que está haciendo el señor Milei en Argentina, absorbiendo pesos como si no hubiera un mañana, está sacando de la circulación pesos para tratar de meter en cintura una inflación que estaba rozando la hiperinflación y la ha reducido de una manera brutal en solo 9 meses. Eso es lo que hay que hacer, de reducir dinero en circulación y no aumentarlo con más ayudas, con más planes, con más fondos y con más deuda pública y déficit público, que es lo que domina en Europa. Por eso estábamos tan mal como comentábamos respecto al índice de libertad humana que nos ha servido de tema del día hoy para analizarlo en profundidad. De todos estos asuntos de mercados, hoy queremos hablar con uno de nuestros analistas de cabecera. Él es Antonio Hidalgo. ¿Cómo estás, Antonio? Hola, Luis Fernando, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muy contento de estar contigo. Eres profesor en LWS Academy, en la Academia Locos de Wall Street, y eres experto en finanzas. Y yo quería preguntarte algunas cosas. Hay muchos temas de conversación en el día de hoy, además de que es Black Friday y tú también eres profesor en el curso que impartimos el equipo de Tu Dinero Nunca Duerme con Locos de Wall Street, ese curso de invertir con cabeza y ganar dinero a largo plazo, que tiene precio especial en el Black Friday de hoy, luego lo comentamos, pero antes sí que quería que me hicieras un pequeño análisis de esto que estábamos comentando, de cómo está Europa. Una Europa donde vemos, como vemos hoy, que la inflación sigue al alza, a todas luces y con más incidencia desde que Draghi emitió su informe. Europa, siendo consciente de que ha perdido mucha competitividad. Hoy leemos en prensa económica, en el diario Expansión, una entrevista que concedió a Financial Times Christine Lagarde, donde dice que Europa tiene que no enfadar a Trump para que no nos vayan peor las cosas, consciente de que no somos competitivos, y esto a fin de cuentas también afecta a las inversiones y afecta al devenir de los índices. Es muy interesante estudiar lo que está pasando en Europa. Es decir, primero por hablar de la inflación, siempre parece que a nuestros políticos se les olvida, a las autoridades monetarias, una de las partes de las curas que tienes que hacer para aliviar esa inflación. Tú lo decías, parece que solamente se nos ocurre como vacuna, permitidme, subir los tipos de interés, pero la parte de reducir el gasto público, esa en Europa la hemos pasado de puntillas y diría que todo lo contrario, lo hemos aumentado. Yo creo que hemos pasado, como se dice vulgarmente, Antonio, hemos pasado en quinta de cumplir el déficit, vamos. Exacto, hemos tirado para el lado contrario totalmente. Bueno, y al final tenemos que, yo le diría al oyente que hay que echar un poco la silla para atrás, y cuando vemos datos agregados de Europa hay que tener en cuenta que Europa tiene dos locomotoras, que son Alemania y Francia, y están gripando. Hoy veíamos un gráfico y al final los mercados, eso siempre que lo aprendan los oyentes, los mercados es el algodón que no engaña. Ahí sí que no hay ni trampa ni cartón. Y es muy curioso cómo después de muchísimos años se ha igualado la prima de riesgo del bono francés con el bono griego. Entonces, claro, es que algo nos vienen a decir los inversores en renta fija. No se fían de la cantidad ingente de deuda y del problemón que tiene Francia. Y si eso lo unimos con la situación de Alemania, que ya estamos viendo como siempre ha sido un país muy industrializado, un país muy eficiente, pues que también se están pegando tiros en el pie, pues claro, cuando vemos los datos agregados de Europa, pues es obvio que tienen que ser reguleros como poco. Coincido con lo que también has comentado antes, que bueno, hay políticas económicas buenas y malas y tampoco se puede hacer tabla rasa. Yo le diría al inversor que precisamente ahora que todo son nubarrones sobre Europa, aquel que sabe invertir en bolsa, que sabe mirar compañías, que sabe escarbar, sí puede ser un muy buen 2025 para encontrar joyas, porque al final los mercados también muchas veces, como decía, hacen tabla rasa. Oye, Europa no funciona y todas las empresas, absolutamente todas, tienen ese sesgo negativo y se infravaloran unas más y otras menos, obviamente. Y ahí es cuando se pueden encontrar oportunidades. Pero bueno, yo ahora me quedo con este primer titular, que es que Europa obviamente tiene que ir mal cuando Francia y Alemania pues estamos viendo cómo están. Antonio, más asuntos de los que tenemos hoy encima de la mesa, asuntos importantes relativos a la actualidad de los mercados, que son
el éxito que están teniendo los ETF. Lo comentábamos el otro día con Sí. Luigi Iglesias, con Luis Alberto Iglesias, cómo se han convertido en una alternativa cada vez más elegida por los inversores. Pero también hay que saber elegir un ETF, no podemos fijarnos en cualquiera, ¿no? Los ETF es un vehículo muy interesante. Los ETF son fondos de inversión cotizados, que tú ves el valor liquidativo como si vieras la acción de Telefónica, sabes en todo momento a cómo está cotizando. Que eso no te lo da un fondo de inversión, porque el fondo de inversión sueles ver el valor, lo que se llama en la industria D+2, es decir, 2 días después de que estén sucediendo las valoraciones. Los ETF a mí es un producto que me gusta mucho. ¿Por qué? Porque es un producto que te da la posibilidad al inversor de dar un pasito más. Me explico. Puede haber inversores que digan, oye, yo creo, me lo voy a inventar, ¿vale? Quizás no tanto, pero bueno, no vamos a entrar ahora en harina de ese costal, ¿no? Por ejemplo, creo que el cobre puede funcionar bien en los siguientes años, pero yo no tengo la capacidad, no tengo el tiempo de ver empresa por empresa de cobre, estudiarme las minas. Oye, esta mina está en un país como Panamá, ¿qué puede pasar? Pueden prohibir la mina, o está en un país de África que puede haber un golpe de Estado. No, pero sí creo, por los motivos que sea, que el cobre puede funcionar. Bueno, pues te encuentras que hay ETFs de cobre, ETF de oro, ETF de oro ha funcionado muy bien, ETF de mineras de oro, que ahí ha habido una descorrelación que ahora se está cerrando, ETFs de plata, pero no tienen que pensar los oyentes que solamente son ETFs sectoriales de materias primas, también han funcionado muy bien ETFs de inteligencia artificial, ETF de biotecnología han funcionado muy bien. Entonces, los ETF son un producto que hay que tener en cuenta y que tener, como decimos siempre en el WS, la caja de herramientas del inversor. Oye, la caja de herramientas es como la caja de herramientas de cualquier operario. Yo lo que tengo que saber es cómo funcionan las distintas herramientas que tengo a mi disposición, y hoy usaré un destornillador de estrella, mañana un martillo, pasado un alicate. Bueno, pues saber los productos que hay. Fondos de inversión, acciones y ETF, que es un híbrido muy interesante. Tenemos luego monitorizados otra serie de valores. Uno de los que tenemos a la vista durante todas estas semanas, es verdad que ha perdido un poquito de interés en los últimos días, pero sigue rozando máximos históricos, que es el Bitcoin. ¿Cuál es tu acercamiento al Bitcoin en este momento? Pues nada, Bitcoin a mí me hace muchas gracias los memes que ahora parece que vemos Bitcoin a 92, 95.000 dólares y un poco nos quedamos desinflados, ¿no? Cuando hace 2 semanas, bueno, pues era casi algo impensable. Bitcoin está rozando los 100.000 dólares y Bitcoin ahora mismo tiene muchos vientos de cola, que a ver qué pasa con la famosa reserva estratégica que quiere crear Estados Unidos, que todo apunta a que los altos cargos que está designando Trump, tanto para el Tesoro como lo que es posiblemente para la SEC es la CNMV estadounidense, todo parece que es proclive a Bitcoin. Pero es que un poco yo animaría al oyente a que no se fije tanto en el precio, porque al final la teoría de Bitcoin es que va a ser una moneda fuerte versus la moneda débil que estamos consiguiendo o que nos están dando los políticos, ya sabemos, la moneda fiat, constantemente imprimiendo divisa, etcétera, sino que se centren más en estudiar sus fundamentales. ¿Qué es Bitcoin? ¿Por qué su oferta monetaria es limitada? ¿Por qué es un producto que no puede tener inflación, sino todo lo contrario? ¿Por qué no va a haber más nunca de 21 millones? Cuando tú empieces a hacer esos deberes, te vas a dar cuenta que un poco la cotización da igual. Yo por ejemplo, ahora sí es verdad que está uno muy pendiente porque se mete en redes sociales y hay, bueno, pues mucha expectación por esa barrera psicológica de los 100.000 dólares. Pero yo he estado muchos meses que me preguntaban y de verdad que no sabía cómo estaba cotizando. Y yo creo que esa es la aproximación que tiene que hacer el oyente, de verdad. Y que no lo postergue más, porque esto es un tema que mientras más postergue hacer los deberes, más difícil es. Y tiene una curva de aprendizaje difícil. El otro día hablaba con un familiar que me decía, venga, Antonio, ya sí, voy
y le empecé un poco a contar cómo debe ser la aproximación. Bueno, pues Luis, tú lo sabes, ¿no? Lo contamos también en el curso de Invertir con Cabeza, cómo debes empezar la aproximación a Bitcoin, y dices, ¡uf, qué pereza! Y yo, claro, si es que esto no es para que te lo cuente en una barra de bar, esto tienes que hacer un poquito los deberes, un poquito, saber cómo es, saber cómo se compra, cómo se custodia, pero esa curva de aprendizaje merece muchísimo, muchísimo la pena. Sí, sobre todo porque siempre, como solemos decir, Antonio, no inviertas en lo que no conoces, en lo que no entiendes y en lo que no Totalmente. sabes por qué sube o por qué baja. Esto es al final fundamental, sobre todo para, hablabas tú de esa caja de herramientas del inversor, si no sabes para qué vale un aparato, no lo Claro. cojas, ¿no? Porque o rompes el aparato o rompes aquello con lo que lo quieres utilizar, ¿no? Y esto es muy importante. Hablábamos de ETFs, hablábamos de Bitcoin, hablamos de la interpretación de lo que está sucediendo en Europa. Es importante la cultura financiera. Y es verdad que en nuestro país, aunque poquito a poco va ganando algo de terreno, seguimos muy a la cola, ¿no? Tanto de nuestros homólogos europeos como, ya no te cuento, de Estados Unidos. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué resulta un drama tan evidente que cada vez más personas, podríamos decir que alrededor de un 90% de los españoles, estén perdiendo dinero sistemáticamente? Los que no invierten porque no invierten, y los que invierten porque en su mayoría invierten en productos que ni siquiera ganan a la inflación. Esto es un drama, realmente. Esto es un drama y al final yo estoy convencido que la prosperidad de un país está en la prosperidad de sus ciudadanos y en su cultura financiera. Podríamos analizar por qué a las autoridades, a los gobiernos no les interesa, y yo creo que todos llegaríamos a la misma conclusión. Lo que está claro es que la cultura financiera es imprescindible. Yo, por ejemplo, que tengo hijos con 15 y 12 años, de verdad que les doy unas chapas a los pobres, pero es que quiero que sepan cuestiones como qué es el ahorro, qué es la inversión, qué es la capitalización compuesta, cómo poner a trabajar tu dinero, qué es la renta variable, cuál es la diferencia entre la volatilidad de la renta variable, que sí, que tú puedes ver que varía de precio, versus lo que es el activo que más rentabilidad da a largo plazo, y por eso la volatilidad es importante, porque precisamente te genera esa rentabilidad. También el inmobiliario, es decir, el inmobiliario también hay que hacer los deberes, criptomonedas, oro. Al final, las personas tenemos que tener un patrimonio diversificado que lo que nos dé es tranquilidad financiera. Si no estamos, como decimos, en la carrera de la rata, es un auténtico drama, gente que no hace los deberes y simplemente porque un mes se le rompe la nevera, tienen que pasar auténticas penurias. Esto no puede ser. Entonces, bueno, pues efectivamente hace falta muchísima cultura financiera y, como siempre pasa, pues lo que no cubre el Estado público siempre lo hace muchísimo mejor el sector privado. Y ahí estamos nosotros aportando ese granito de arena con esta sección y con ese curso. Al que quiera brujulearlo, invertir con cabeza y ganar dinero a largo plazo. Ahí lo tienen. Antonio Hidalgo, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros en Con Ánimo de Lucro. Muchas gracias, Luis. Un abrazo a todos. Y nosotros, señores oyentes, nos vamos a los servicios informativos de radio. Escuchamos el boletín de la una, el boletín informativo importante para conocer las últimas novedades de todos los casos que tenemos encima de la mesa. Y no se vayan, que volvemos con más cosas. La mentira económica, que nos la cuenta Beatriz García, y el avance de Tu Dinero Nunca Duerme de este fin de semana con Manuel Llamas. Información y formación de la buena, aquí en Con Ánimo de Lucro. Hasta ahora. Y tenemos con nosotros, ya después de escuchar las noticias, a Beatriz García. ¿Cómo estás, Bea? Muy buenas, Luis Fernando. Jefa de Libre Mercado y proveedora habitual de Con Ánimo de Lucro de mentiras, pero no de las tuyas, sino de las que nos cuentan, y más en materia económica. ¿Y de qué nos vas a hablar hoy? ¿Cuál es el tema que hoy has dicho? Madre mía, la de trolas que me estás metiendo. Pues fíjate, del anuncio a bombo y platillo del gobierno de Pedro Sánchez de lo que van a subir las pensiones en 2025, estaba, bueno, nuestra ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, que anunció la medida que parecía el mensaje del rey en Navidad, y no te exagero porque el vídeo es inquietante. El gobierno ha subido las pensiones, o por lo menos ya lo ha anunciado. Tenemos el dato del IPC del último mes. Con esto se hace el promedio del último año, y el gobierno saca, o con esa fórmula que viene haciendo, la subida de las pensiones del año siguiente, que ya es en enero, en 2025. Un 2,8%. En principio, están dando ya en el Ejecutivo de Sánchez el dato por bueno, a esperar, bueno, creo que es el 13 de diciembre, cuando se da
el dato del IPC definitivo. Podría variar un poquito arriba o abajo, pero en principio es un 2,8%. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues Claro, es que claro, pero están... vamos, hasta aquí la película es la que has contado. Sí, es decir, eso es. conocemos en el día de ayer, el jueves, el dato del IPC relativo al mes de noviembre. Eso es. El dato del IPC relativo al mes de noviembre sale en un interanual que sube un 2,4%. La inflación, esto quiere decir que seguimos sumando más inflación. Parece que no, que ya es lo de menos, pero es un dato que sigue sumando a los anteriores, con lo cual continuamos pagando más este mes de noviembre que lo que pagábamos en octubre por los mismos productos. Entonces, esa inflación del 2,4 la coge el gobierno, hace el cálculo con los últimos 12 meses y dice que van a subir las pensiones un 2,8%. ¡Claro! Y que es una, vamos, esto es una cuestión de Pensionistas, votadnos, que justicia esto es social. maravilloso, un 2,8%. Sí, que es garantía de tranquilidad, dice la ministra de Seguridad Social, impresionante. Claro, garantía de tranquilidad, podemos decir, para el pensionista actual, que son casi 9,3 millones de pensionistas los que hay en España. Hay que decir que hay más de 10 millones las que se cobran, porque muchos de estos pensionistas cobran dos prestaciones, esa jubilación o otro tipo, viudedad y demás. Y bueno, es bastante suculento la medida a nivel electoral. Hay que recordar que bueno, la idea de indexar pensiones al IPC, a la inflación, proviene de José Luis Escrivá, anterior ministro de la Seguridad Social, que fabrica una reforma de pensiones que se caracteriza por no reducir ni un euro el gasto en pensiones y solo aumentar los impuestos. Y aquí viene la mentira, o por lo menos lo que el gobierno no quiere contar cuando publicita de esta forma la subida de pensiones en España. Esto por lo menos hay que decir lo primero, que esto nos va a costar más de 7.000 millones de euros con los cálculos que hay actualmente a todos los contribuyentes. Eso no lo publicita el gobierno, ni en la nota de prensa, ni en el vídeo navideño de Elma Sainz, ni en ningún sitio. Esto hay que hacer luego los cálculos nosotros o con expertos, porque el gobierno, vamos, cuando habla de valores absolutos, nada. O sea que lo que estás diciendo es que para que le puedan subir un 2,8% la pensión a los pensionistas actuales, los trabajadores actuales vamos a tener que poner de nuestro bolsillo 7.000 millones de euros más en impuestos y cotizaciones para poder asumir ese incremento. Pues sí, eso es. Y bueno, la reforma pues consiste, como ya venimos contando, en una idea, una fórmula completamente irresponsable. Y esta idea, insistencia del gobierno de Sánchez con Escrivá a la cabeza y ahora Elma Sainz, que tiene una estrategia continuista del ministro, bueno, pues ahora ¿qué ha provocado? Que el gasto en pensiones esté en niveles récord. El presupuesto que hay este año es de la friolera de más de 190.600 millones de euros, pero puede ser que acabemos el año rompiendo los 200.000 millones de euros de gasto, la partida más importante del presupuesto, y una partida que el gobierno está inflando cada vez más y que se suma a, bueno, pues una cuestión demográfica de que cada vez hay más pensionistas, la esperanza de vida cada vez es mayor y cada vez hay menos gente trabajando y menos gente aportando vía cotizaciones, porque desde hace ya muchos años, pero con el gobierno de Sánchez sí que es verdad que la brecha se ha ampliado todavía más, pero desde hace muchos años las cotizaciones no dan para cubrir las pensiones. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Pues vía transferencias y vía deuda pública de la Seguridad Social tiene que inyectar constantemente dinero del presupuesto, porque si no el sistema quebraría, pero quebraría directamente, a la de ya quebraría el sistema de pensiones. Entonces, por esa vía, cada vez nos estamos sometiendo más al presupuesto público fuera del sistema de pensiones, y cada vez hay más transferencias, cada vez hay más deuda y lo que son las cotizaciones sociales, que podríamos decir el sistema contributivo, pues tiene menos importancia, y esto es un auténtico drama. Desde luego que es un drama. 200.000 millones de gasto en pensiones, cifra a la que nos estamos acercando, como bien decías, solo por dar un poco la medida. Corrígeme si me equivoco, Bea, pero hasta donde se me alcanza, 200.000 millones, estamos hablando de que casi está duplicando ese gasto en pensiones lo que recauda el Estado en un año por IRPF.
Podría ser, sí. O sea, estamos... O sea, en un año se recauda algo más de 100.000 millones. un poquito más de 100.000 millones. Porque O sea, ahora también estamos en récord el IRPF, pero aún así es que no te da. Y cotizaciones sociales, pues pasa exactamente lo mismo. Estamos en récord de recaudación de cotizaciones sociales, pero aún así el gasto en pensiones es muchísimo mayor. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿De qué forma está intentando pagar todo o arreglar este desaguisado? Pues a través de la economía productiva. Ahora mismo, la subida del IPC que conocimos ayer es una mala noticia para algunos. No estamos poniendo el foco en los pensionistas, que bien, que les vamos a subir de media a 600 euros la pensión al año, pero por el lado de los trabajadores hay un plan completamente orquestado desde el gobierno para seguirles asfixiando. ¿Y por qué? ¿Por qué lo decimos esto? Bueno, pues por ejemplo, ese 2,8% de inflación también influye en la subida de la base máxima. La base máxima, todo ese salario que cotiza a la seguridad social, y a partir de una determinada cuantía, a partir de la base máxima, ya no se cotiza. No se cotiza por una sencilla razón, porque la pensión máxima también tiene un tope. Entonces también está limitado. Pero fíjate que con este cálculo, habiendo conocido este 2,8% de revalorización de las pensiones, nos vamos a la base máxima y decimos, ¿pero cuánto va a subir la base máxima? Pues vemos que va a subir un 4%. O sea, le vamos a seguir cobrando cada vez más cotizaciones sociales a los salarios, que en este caso son los salarios más altos. ¿Y cuánto le vamos a subir la pensión a esos mismos salarios? Pues 10 veces menos. O sea, 10 veces menos vamos a subirle la pensión a ese mismo cotizante que lo que le estamos subiendo ahora en la base máxima, o sea, en los impuestos al trabajo. Dicho de otra manera, va a pagar 10 veces más de lo que luego va a recibir de lo que luego va a recibir. O sea, no estamos acabando completamente con este sistema contributivo. El esfuerzo que tú haces a la hora de pagar impuestos, luego a la hora de cobrar tu pensión cuando te jubiles, no se va a ver respaldado, no se va a ver respondido, porque sencillamente las cuentas no cuadran. Y esto hay que contarlo. Luego también, el 1 de enero de 2025, el gobierno ha orquestado una subida de cotizaciones generalizada para los más de 20 millones que somos ciudadanos y empresas, y otra cosa más, otro añadido más también a los salarios más altos, con quien se está ensayando especialmente el gobierno. Habrá una cuota de solidaridad, otra. O sea, estamos hablando de que le subes la base máxima y luego le aplicas otra cuota a la parte del salario que no cotiza. Esto es un auténtico expolio, esto hay que contarlo. No solo están los pensionistas celebrando esa subida, es que esa subida se celebra, pero ¿a cambio de qué? De expoliar a la gente que está generando riqueza ahora mismo en España. Eso es, para que se puedan seguir subiendo las pensiones de la manera que lo quiere hacer el gobierno, lo que hacemos es poco a poco poner en peores condiciones a los que hoy están buscando un trabajo, a los que hoy están teniendo que trabajar, a los que hoy están viendo cómo sus salarios se van viendo mermados por una fiscalidad creciente y absolutamente, en fin, fuera de sí, porque no tiene en cuenta absolutamente nada al trabajador. La fiscalidad lo que hace es más y más y más, no se deflacta la tarifa, se van poniendo impuestos sobre impuestos, se aumentan las bases máximas de cotización, etcétera, 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 todo para contentar al pensionista, que yo no digo que el pensionista no se alegre, evidentemente le van a subir, claro, pero el nieto del pensionista, el hijo del pensionista que está trabajando, pues lo que va a ver es mermada su capacidad adquisitiva, va a ver cómo su dinero vale cada vez menos y que además del que gana le quitan cada vez más precisamente para ampliar esa pensión. Pues esta es la herencia envenenada que les estamos dejando a las generaciones futuras. Beatriz García, muchas gracias. A vosotros. Como siempre, un placer. Te espero aquí el lunes. Hasta el lunes. El lunes para que me des la portada de Libre Mercado. Y entramos en la recta final del programa de hoy, de la semana, y lo hacemos en compañía de Manuel Llamas. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal, Luis Fernando? ¿Cómo estás? Oye, pues un gusto recibirte siempre en Con Ánimo de Lucro y más para hablar de nuestro programa, de Tu Dinero Nunca Duerme. Estamos en Con Ánimo de Lucro, en la trinchera los fines de semana contigo, que no me lo pierdo ninguna mañana. Y eso será mañana, pasado por la mañana, pero el domingo por la tarde tenemos Tu Dinero Nunca Duerme. Dinerito. De 2 a 3 de la tarde, un programa que ahora en 2025 entrará en su séptimo año, su séptima temporada. 7 años ya. 7 años, desde Madre, que arrancamos mía. ahí en el 19. Madre mía. Acuérdate, cuando empezamos a comentar la posibilidad de hacer un programa sobre bolsa, sobre inversión, pero diferente a lo que había
en el panorama radiofónico español y oye, mira, pues ahí llevamos ya 7 años. Muchos nos han querido copiar y sigue siendo el único programa de cultura financiera de la radio. Cultura financiera, porque es que esta es la clave del asunto y de hecho este domingo tenemos un programa muy, pero que muy especial. Mira, todos son buenos. Todos los gestores que vienen aportan cosas muy interesantes. Yo creo, Manuel, que podemos decir que hemos sido unos privilegiados porque hemos aprendido mucho Sin duda. de los mejores, pero de entre los mejores, la verdad que uno de los gestores que ha pasado estos años por Tu Dinero Nunca Duerme y que es de los que deja huella y además es uno de los gestores que más éxito ha cosechado durante los últimos años, es maestro de maestros, es alumno de grandes maestros. Hablo de Álvaro Guzmán de Lázaro, el socio, codirector de inversiones de Azvalor, bueno, pues uno de los grandes del value en España. Y es una de esas personas, yo no sé si estarás de acuerdo conmigo, Manuel, que es una delicia poder charlar con él. Sí, y hacerlo con los micrófonos y podérselo servir a nuestros oyentes, pues es un privilegio. A ver, Álvaro, hay grandes gestores en España, especialmente en lo que se conoce como inversión en valor, value, filosofía, enfoque value. Uno de esos grandes maestros es sin duda Álvaro Guzmán de Lázaro, pero además Álvaro, aparte de ser un grandísimo gestor, tiene una ventaja y es que se sabe explicar a las mil maravillas. Es un gestor que logra transmitir las ideas de forma sencilla y perfectamente comprensible. Y eso hace pues, que este tipo de programas sean tan especiales que en realidad son auténticas masterclass, es decir, conferencias maestras para aprender cómo abordar el mundo de la inversión, cómo abordar el ámbito del análisis, que por cierto es algo tremendamente complejo, pero Álvaro lo logra, como digo, explicar y transmitir a las mil maravillas, de forma muy sencilla y de forma muy comprensible. Entre otras cosas porque es contraintuitivo. Ellos van un poco a contracorriente. Ellos encuentran, desde AZ, encuentran valor, encuentran oportunidades, encuentran chollos, pues precisamente aprovechándose de bueno, las deficiencias, los fallos del mercado que castigan de forma errónea determinadas compañías. Ellos no hablan de mercados en general, ellos no hablan de economía en general porque ellos mismos dicen que nadie ha sido capaz de predecir lo que va a hacer la bolsa ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. Lo que ellos dicen es que hay que fijarse en compañías concretas que están infravaloradas. Y como ellos les gusta explicar siempre, y Álvaro pone el ejemplo, a ellos lo que les gusta es tirar penaltis sin portero. Esa es una gran frase de Álvaro. Tiene muchas. Tiene muchas, pero esa es una. Pero es muy... cuando dicen, y además cuando sabes lo que hacen, y dicen, no, yo voy a lo fácil. Lo fácil, cuanto más fácil mejor. Un penalti sin portero. Ese o sea, es una el gol compañía tirada de precio. Buena compañía que está tirada de precio, a precio de derribo y está muy barata. Y eso, lógicamente, ofrece un mayor margen de seguridad para no perder dinero, que esa es la regla número 1, como dice Warren Buffett. La regla número 1 en bolsa, no perder dinero. La regla número 2, nunca olvidarte de la regla número 1. Eso es, y tirar esos penaltis sin portero, que parece una cosa muy sencilla, al final tienes que encontrar el campo adecuado, tienes que encontrar esa portería y tienes que encontrar una portería en la que llegues con tu balón y de repente no haya nadie y digas, anda, si aquí es donde puedo marcar el gol. Eso es lo que hacen y además... Otra de las cosas que dice, que es curiosísima, porque además pues viene muy a cuento de lo que hace Álvaro Guzmán de Lázaro en Azvalor y todo su equipo, que es cuando él dice que cuando escucha que algo es ininvertible, es cuando se le pone la sonrisa en la cara. Dice, y aquí vamos a mirar, que igual no encontramos nada. Igual es cierto que no hay nada invertible, pero generalmente... Cada vez que se dice, este sector es ininvertible, este país es ininvertible, esta economía es ininvertible, y de repente te metes ahí y siempre hay alguna perla, y es la perla en la que ellos invierten. Oportunidad. Hombre, si es que si quieres generar valor añadido, si quieres superar a los índices, que es lo que llevan haciendo Álvaro y Fernando como gestores desde hace más de 20 años, superar a sus índices de referencia, tienes que hacer algo diferente a lo que hace el mercado. ¿Dónde se encuentra valor? Pues, o dónde hay oportunidades. Oportunidades ya no solo
para comprar, oportunidades para fijarse, pues precisamente en mercados que están especialmente castigados, por distintos motivos. Un ejemplo concreto, reciente, que además últimamente es muy conocido, etcétera, el caso de Argentina. Argentina, en los 2 últimos años ha experimentado la bolsa argentina, algunas de sus compañías, un crecimiento exponencial brutal en los 2 últimos años, pero Álvaro y Advalor se empezaron a fijar en el mercado argentino antes incluso de que se hablara de Javier Milei. Es donde veían grandes oportunidades con empresas de calidad que habían ganado dinero en las peores circunstancias y veían que estaban especialmente castigadas por el mercado. Bueno, pues ahí empezaron a fijarse, empezaron a analizar compañías, vieron 2, 3 oportunidades que aprovecharon y han multiplicado por mucho sus inversiones, ¿no? Bueno, un balance extraordinario. Hay que decir, llevan 9 años desde que arrancó el valor liquidativo. Ha multiplicado 2,5 veces el dinero de sus inversores. El año que viene, en 2025, cumplirán 10, ya serán 10 años. 10 años en los que, además de multiplicar por 2,5 veces el valor de sus inversores, de llegar a, bueno, pues a manejar, como él dice, una Zodiac con 2 motores de 3.000 millones, que no está mal. Quiero decir que tampoco es un tamaño desdeñable para una gestora boutique, una gestora independiente, y unos años en los que, además de todo, le podemos preguntar por algo que han puesto encima de la mesa, que lo llevan trabajando durante unos años, que todavía dice que le quedan algunos años para poderlo terminar de formar a su gusto, que es el famoso método Azvalor. Y por esto les podremos preguntar. Sí, es que, a ver, yo creo que es algo muy, muy interesante, porque este tipo de gestoras, que son gestoras boutique, gestoras con nombre y apellidos, lo que son fondos de autor o gestoras de autor, que están bueno, pues muy vinculadas a los fundadores y socios que llevan este tipo de carteras, porque al fin y al cabo son gestores, no son gestores cualquiera, son grandes gestores. Creo que le vamos a preguntar y nos va a explicar en qué consiste el método Advalor y lo que están haciendo para generar cantera. Y esto es algo muy importante, porque al frente... Generar cantera para tener cartera. Efectivamente, porque al frente del departamento de inversiones están Álvaro Guzmán y Fernando Bernat, pero evidentemente tienen un equipo de analistas que también aportan valor, y lo que están haciendo en los últimos años es formarles en la cultura de Advalor, en el método de Advalor, precisamente para que cada vez tengan una mayor responsabilidad, jueguen también su papel y esos fondos de autor no estén tan vinculados a sus nombres, que van a seguir estando vinculados sin duda, pero que haya sucesión, en una mirada a medio y largo plazo, para garantizar un futuro igualmente exitoso como el que han tenido ellos al frente. Bueno, y hay que decir, Manuel, aprovechamos para decir que Álvaro Guzmán de Lázaro, aparte de ser nuestro invitado de este domingo, es profesor con una gran masterclass, la sesión inaugural de hace 2 ediciones en el curso de Invertir con Cabeza y Ganar Dinero a Largo Plazo. Hoy estamos en viernes, es Black Friday, Manolo, y aprovechamos para decirlo. Clases de Álvaro Guzmán de Lázaro, del profesor Bastos, de Rayo, de Juan Huerta de Soto, del profesor Milei, el presidente Milei. De Iván Martín, de Mérito Quintana. Por ahí la verdad Edgar es Fernández. que llevamos ahora, justo estamos en la 5ª edición, lanzamos la 5ª edición de este curso, casi 2.000 alumnos satisfechos, y esto nos ha permitido también construir un elenco tanto de profesores como de conferenciantes, pues yo creo que sinceramente que es inigualable. No hay ningún otro curso con esta calidad, con esta calidad de profesores y de conferenciantes. Y como digo, un curso, el de Invertir con Cabeza y Ganar a Largo Plazo, que está pensado para aquellos inversores dentro de una escala de 0 a 10, de 0 a 5, de 0 a 7, que quieran poner su dinero a trabajar y que no sepan cómo hacerlo. Hablamos de bolsa, hablamos de renta fija, hablamos de mercado inmobiliario, hablamos de productos específicos para el ámbito de la jubilación, pero también hablamos de fiscalidad, hablamos de Bitcoin. Para todos aquellos que no sepan ahorrar,
pues también, ahí Domingo Soriano también da unas clases muy valiosas. El profe Domingo con porque el ahorro. todo el mundo es capaz de ahorrar, pero todavía más importante, todos aquellos que a lo mejor tienen ahorros pero no saben cómo invertirlos, pues yo creo que este curso es de lo mejor, de verdad, que hay en el mercado para poner tu dinero a trabajar y ganar dinero a largo plazo. Porque siempre lo decimos y nunca me cansaré de decirlo, el ámbito de la inversión, invertir en bolsa, etcétera, no es complicado. No es nada complicado. Lo que pasa es que hay que entender cómo funcionan los mercados y tienes que tener una serie de conceptos básicos, una serie de conocimientos básicos para hacerlo de forma correcta. Y eso es lo que te va a permitir que no trabajes tú para ganar dinero, sino que el dinero trabaje para ti. En definitiva, un curso para cambiarte la vida, de verdad, uno de los mejores que tenemos en el mercado y a un precio irrepetible. Ya es muy barato de por sí, pero es que hoy es Black Friday y todavía habrá unos días más para aprovecharlo. Entren en la web de Locos de Wall Street, ahí lo pueden encontrar. En cualquier caso, buscan, teclean invertir con cabeza y ganar dinero a largo plazo en Google y ahí les aparece esa quinta edición que tiene hoy precisamente un precio muy especial. Aprovechenlo si pueden. Manuel, muchas gracias por adelantarnos una semana más. Tu dinero nunca duerme. Hasta luego. Y a todos ustedes, señores oyentes, gracias por estar ahí un día más, hasta aquí con Ánimo de Lucro. Volvemos el lunes con asuntos de su interés. Sean muy felices, pasen un gran fin de semana y aprendan y infórmense y entreténganse mucho a través de Es Radio. Hasta el lunes. Con Ánimo de Lucro, con Luis Fernando Quintero.